Morfología del suelo. Introducción. Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo. Su conocimiento se obtiene a través de levantamientos que indican las varias clases de suelo que pueden utilizarse para poder determinar y desarrollar exitosamente algunos cultivos. Los procesos pedogenéticos o de formación de suelos son denominados procesos de edificación que alteran el material originario dando origen a un nuevo cuerpo único en sus características, conocido como suelo. La morfología del suelo. Estudia la forma y características del suelo a través de la observación, descripción e interpretación. Las observaciones y medidas pueden ser complementadas por métodos analíticos del laboratorio. Las propiedades observadas son profundidad del suelo, espesores de los horizontes, límites entre los horizontes, color, textura, estructura, consistencia, efervescencia, pH, presencia de raíces u otros elementos. Disponibilidad de agua en el suelo. Es la cantidad de agua que el suelo puede retener antes de que esté saturado y después de haber perdido toda el agua gravitacional. El potencial hídrico de los suelos no salinos en campo es cercano a cero, tomando valores de menos 0,01 a menos 0,03 megapascales. Para la marchitez el potencial hídrico permanece bajo, ya que es donde la planta puede acceder al agua del suelo produciendo la muerte de la planta. El punto de marchitez permanente es de menos 1,5 megapascales. Es común para muchas especies herbáceas. Acá podemos ver en la imagen, el agua higroscópica está siendo adherida a las partículas del suelo, el agua capilar está siendo retenida por los microporos y el agua gravitacional está siendo infiltrada. Parámetros ácidos y básicos del suelo. El pH se puede medir a través de la siguiente función. pH es igual a menos logaritmo por la concentración del ion hidrógeno. La neutralidad está dada por el pH igual a 7. La acidez será entre el rango de 0 a 7 y la alcalinidad de 7 a 14. La concentración de los hidrógenos se multiplicará o dividirá por 10 cada vez que el pH disminuya o aumente una unidad. Si el pH disminuye 2 unidades, la concentración del hidrógeno aumentará 100 veces y viceversa. Alcalinidad de los suelos. Es la disponibilidad de los distintos nutrientes para distintos valores del pH del suelo. A mayor grosor de las bandas, más asimilables son. Acá tenemos con mayor grosor al fósforo, potasio, azufre, hierro, magnesio, boro. Permeabilidad del suelo. Se dice que un material es permeable cuando permite el paso de los fluidos a través de sus poros. Tratándose de suelo, se dice que estos son permeables cuando tienen la propiedad de permitir el paso del agua a través de sus vacíos. No todos los suelos tienen la misma permeabilidad. De ahí que se los haya dividido en suelos permeables y suelos impermeables. Determinación de la permeabilidad de los suelos. Cálculos de ensayo. La permeabilidad se cuantifica en base al coeficiente de permeabilidad definido como la velocidad de traslación del agua en el terreno, y para una gradiente unitaria, el coeficiente de permeabilidad puede ser expresado en la siguiente función. El coeficiente de permeabilidad es igual al caudal sobre la gradiente por la sección, donde K es el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica en metros por segundo, Q es el caudal en metros cúbicos sobre segundo, I es la gradiente en metros sobre metros, A es la sección en metros cuadrados. Acá tenemos una tabla de coeficiente de permeabilidad donde tenemos tipos de suelo, el grado relativo de permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad y el coeficiente de drenaje. Por ejemplo, la grava limpia es alto en permeabilidad y posee una buena propiedad de drenaje. La arena limpia posee medio grado relativo de permeabilidad, también es buena en drenaje. La arcilla homogénea es muy baja, o sea, prácticamente es impermeable. También prácticamente es imperceptible, no posee gran propiedad para drenar. Importancia de la permeabilidad del suelo. Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos son tan permeables y la filtración tan intensa que para construir cualquier tipo de estanque es preciso aplicar técnicas de construcción especiales. Los suelos se componen de capas y a menudo la calidad del suelo varía considerablemente de una capa a otra. Antes de construir un estanque es importante determinar la posición relativa de las capas permeables e impermeables. Drenaje del suelo. El drenaje del suelo es su menor o mayor rapidez o facilidad que tiene para poder evacuar el agua por escurrimiento superficial y infiltración profunda.
El drenaje del suelo depende de distintos factores, como es la pendiente, la altura de la capa freática y la permeabilidad del suelo. El drenaje del suelo está relacionado con la adaptación del suelo a diferentes cultivos, profundidad efectiva del suelo, disponibilidad de elementos nutritivos, creación de los suelos y el crecimiento radicular de las plantas. ¿Cómo saber si el drenaje es bueno o malo? Existen diferentes metodologías para determinar ello. Ellas es por medio de las calicatas al observar los horizontes. Si estas presentan características coloríficas de color verde, gris o manchas de color rojo, es señal de que es un suelo saturado en agua gran parte del año. Las metodologías es realizar un hoyo de 60 centímetros de profundidad y 60 centímetros de diámetro, llenarlo con agua y si en el transcurso de los días sigue habiendo agua en la profundidad, es sinónimo de mal drenaje. Después de lluvias o si después de regar se forman charcos de agua por varios días, es sinónimo de un mal drenaje. ¿Hay más riesgo de problemas de drenaje? En los pies de las pendientes, ya que aquí es donde va a llegar todo el agua de la escorrentía. Los arcillosos que no tienen un buen drenaje, en épocas de lluvia y si se riega constantemente, pueden llegar a estar escarchados por varios días y este es un problema más grande en las zonas bajas, ya que es aquí donde se junta el agua y puede llegar a hacer podrir los productos. Pero cabe resaltar que no todos los suelos arcillosos tienen un mal drenaje. ¿Cuál es el problema del mal drenaje? Las plantas, hortalizas, los arbustos, árboles, flores, los césped la pasan mal, ya que sus raíces se asfixian y los microorganismos como los hongos se aprovechan de ello y empiezan a perjudicarlas aún más. Se mejora el drenaje. En un suelo agrícola se puede incorporar materia orgánica y arena antes de plantar el producto, esto para mejorar la aireación del suelo. Pueden construir canaletas o zanjas al pie de las pendientes, alar el terreno, esto para eliminar las ondulaciones del terreno, realizar pendientes, esto para un mejor escurrimiento del agua. Horizontes principales y capas del suelo. Las letras O, A, E, B, C y R representan a los horizontes genéticos principales, mientras las letras H, L, M, Y y W representan a las capas de los suelos. Les adiciona otros caracteres para poder designar totalmente a los horizontes, como las letras minúsculas o los números arábicos. La diferencia entre horizontes generalmente reflejan el tipo y la intensidad de los procesos causado cambios en el suelo. Perfil del suelo. Horizonte o capa O. Predomina lo que viene a ser el material orgánico. Esto hace que se encuentren terminados artificialmente. Algunas capas están formadas por materiales forestales. Estos pueden estar descompuestos o semicompuestos. La fracción mineral de los materiales representa dicho volumen del mismo material. Así también un horizonte formado por hibridación de una materia orgánica que contiene muchos de esta. Suelos orgánicos o de turberas. Un horizonte, una capa de un suelo que está formado in situ en condiciones de larga duración, hace que la materia orgánica se acumule y se descomponga, pero mal. El horizonte A son horizontes que se forman en superficie del suelo y que muestran alteración a su estructura. Una acumulación de materia orgánica humificada íntimamente asociada a una fracción mineral, pero diferente de los horizontes del A y del E y del B. Manifiesta también sus propiedades derivadas de su laboreo. Depósitos aluviales eólicos que representan la pequeña estratificación de los no considerados en horizonte A. Horizonte B. Por debajo del horizonte A, U y O están caracterizados por no presentar en todo mismo mayor parte del mismo de estructura de la roca. 1. La concentración y aluviación de la arcilla silicatada. 2. Evidencia de movimientos de carbonatos. 3. Concentración residual de sesquiócidos. 4. Revestimiento de sesquiócidos que representa un color. Horizonte B de alteración. El horizonte BW, que está en la alteración originaria, producto por las segregaciones de óxido de hierro que tiñen, produciendo que su estructura edáfica cambie en motivos de color. El horizonte BG, formado por procesos de oxidación, reducción derivados de un exceso de agua. El horizonte Box, formado por concentración residual de sesquióxidos al haberse perdido otros
componentes. Generalmente están en suelos tropicales. El horizonte B de acumulación. Esto presenta 4 horizontes. El BT, formado por acumulación de arcilla traslocada, proceso de iluminación de la arcilla. El horizonte B de acumulación, el BK, formado por acumulación de piedra caliza, solución de carbonato de calcio, traslocación de iones de calcio y bicarbonato de sodio en soluciones. Se presenta generalmente en zonas áridas. El horizonte BY, formado por la acumulación de sulfato de calcio, agua pesada y solución de yeso, y traslocaciones de iones, calcio y sulfato inorgánico. Generalmente también es en zonas áridas, semiáridas. El horizonte BH, formado por acumulaciones de materia orgánica, traslocado y luviado y suelos en ácidos con un pH inferior a 6.5. El horizonte o capa C. El material de las capas C pueden ser o no el mismo material parental que presumiblemente ha dado origen al suelo. Puede haber sido modificado aunque no presenta evidencia de pedogénesis. Se incluyen como capas C a decimetros, saprolita y rocas no consolidadas y otros materiales geológicos que comúnmente no están cementados y presentan una baja o moderada dificultad de excavación. Los cambios que no son considerados como pedogénicos son aquellos que no son relacionados con los horizontes subyacentes. Capaces que tienen acumulaciones de silicio, carbonato o yeso o sales más solubles que el yeso. R, roca madre consolidada. Estas rocas madres generalmente están formadas por granito, basalto, cuarcita o areniscas, que son consolidadas, por ejemplo, R. Estas rocas son muy escasas y muy pequeñas a veces debido a que no se encuentran muy a menudo, porque digamos las raíces o digamos el paso del tiempo como la meteorización pueden hacer mella en estas y haciéndolas que se desintegren poco a poco. Los horizontes de transición. Estos horizontes se caracterizan principalmente debido a que cuentan con las características de ambos horizontes. Digamos, si es el horizonte A y el horizonte B, se convierte en el horizonte AB y este presenta las características de ambos. Horizontes de transición son horizontes en los que dominan las propiedades de un horizonte principal, pero tienen propiedades subordinadas de uno a otro. Para su designación se usan dos letras mayúsculas como la A y la B. La A vendría a ser una subadyacente A y el otro subadyacente B. Estas tienen combinaciones de E, B, B, E, C, B. En algunos casos, un horizonte puede estar designado de transición, aunque uno de los horizontes principales al cual es aparentemente de transición no esté presente. Un horizonte BE puede ser reconocido en un suelo truncado si sus propiedades son similares a uno de un horizonte BE de un suelo en el que el horizonte subyacente E no ha sido eliminado por erosión. Un horizonte BC puede ser reconocido aunque un horizonte C subadyacente no esté presente. Es un horizonte de transición de un material parental asumido. Combinación de horizontes. Los horizontes en los cuales se presentan estas partes distintivas que tienen propiedades reconocibles de dos tipos de horizontes principales. La designación de los horizontes combinados es EB, BE, BC. La mayoría de estas partes individuales de al menos uno de estos componentes están rodeados por otro. La designación puede ser usada aun cuando el horizonte es similar a uno u otro de los componentes no están presentemente divididos a lo que es reconocible con la vista en un horizonte de transición. El primer símbolo corresponde al horizonte que tiene mayor volumen. Conclusiones. El suelo es un recurso natural renovable, pero su recuperación amerita periodos de tiempo prolongados, lo que implica que esto debe hacer uso adecuado de los mismos en fin de protegerlos. Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que forman. La acción conjunta de los factores que condicionan la forma y evolución de los suelos pueden desarrollar diferentes perfiles o tipos de suelo.